Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 24 de febrero. Fíjate que hay una importante reunión en Casa de Gobierno. Se reúne el Consejo de Ministros por primera vez, presidido por el presidente de la República. Y ahí se van a tomar decisiones en cuanto a las instituciones del Estado, las que se van a fusionar, las que se van a suprimir. Así que les sugiero su atención, porque en cualquier momento termina esta reunión en Casa de Gobierno, este Consejo de Ministros, y les vamos a tener al detalle con la periodista Gabriela Lobo. Pero antes iniciamos hoy con informaciones que se generan en el Poder Legislativo. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. De manera sorpresiva, la diputada vicepresidenta del Congreso Nacional, Lizzy Cano, presentó esta tarde en la sesión del Congreso Nacional una iniciativa orientada a derogar 5 artículos de la ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, que en Honduras es conocida como el Pacto de Impunidad 2.0. La iniciativa está orientada a dejar sin valor ni efecto las cartas de libertad otorgadas en favor de varios dirigentes políticos afines al Partido Libertad y Refundación. De 1.800 millones. La amnistía política o pacto de impunidad tendría las horas contadas, luego que la vicepresidenta del Congreso, Lizzy Cano, no solo pidiera la derogación parcial de 5 artículos, sino la revocación de cartas de libertad a miembros de Libre que se cobijaron en ese decreto, pese a ser acusados por delitos de corrupción. Los jueces y tribunales deberán revisar de oficio las causas penales en las cuales se haya otorgado una carta de libertad o se encuentre pendiente para continuar con su judicialización inmediata, salvaguardando el debido proceso y el derecho a la defensa. No es ninguna vendetta política ni tampoco un ajuste de cuentas, señaló Cano. Entre los casos más sonados de exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya que se beneficiaron con la amnistía política figuraron Enrique Flores Lanza, Marcelo Chimirri, Rodolfo Padilla Sunceri y Rafael Barahona. En el Partido Libre consideran que se trata de una aberración jurídica, pues ignora el principio de retroactividad de la ley. Existe la retroactividad de la ley para que se le aplique en todo lo que beneficia al reo. Ella está solicitando en el decreto de que se derogue todo lo que se hizo. Si fuera así, entonces, cada vez que este Congreso reforme el Código Penal y a quien condenaron por un delito con 10 años y luego el próximo Congreso lo condena el mismo delito, legisla y le baja 5 años, entonces habría que aplicarle también esa rebaja. Es de recordar que incluso la misma Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar varios de los recursos de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de este decreto, tras su aprobación en 2022, recordó Sarmiento. La realidad es que la propuesta es parte del juego político entre fuerzas antagónicas, critica el diputado liberal Yuri Sabas, para quien el Congreso debería enfocarse en temáticas con mayor relevancia nacional. Los que están libres ya están libres, lo que surtió efecto ya surtió efecto, no va a regresar nadie de vuelta a la cárcel, simplemente le están dando al pueblo. Desde el Partido Nacional sostienen que pretenden ser coherentes en su postura, recordando que en la administración anterior no se les permitió intervenir para pedir la eliminación de lo que consideran un pacto de impunidad encubierto bajo la figura de amnistía política. La instrucción de la presidencia del Congreso Nacional a la Comisión Especial ha sido clara. El dictamen debe estar listo este mismo miércoles para ser aprobado con al menos 65 votos. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, pero ¿qué arguye el diputado presidente del Congreso, Tomás Zambrano, sobre esta controversial iniciativa que ha presentado la diputada vicepresidenta Lizzy Cano? Siempre solicitamos la derogación del pacto de impunidad, así se llama para nosotros, que era la amnistía política de libertad y refundación. Y pedíamos la derogatoria por varias razones. Primero, se aprobó sin el quórum, ahí sí no había quórum. Solo habían 44 diputados propietarios y suplentes de otro partido nos usurparon los curules. Primera ilegalidad, primer abuso y una inconstitucionalidad, todas luces, la que aprobaron
en enero, febrero del 2022. ¿Y por qué más pedíamos la derogatoria? Porque la Constitución de la República le da atribución a este Congreso de aprobar amnistías políticas, pero son por delitos políticos. El Congreso no tiene atribución para perdonar delitos de corrupción, delitos contra la administración pública, es clara la Constitución. Pero en ese Congreso ilegal, abusivo, que no respetó al pueblo hondureño, incorporaron todos los delitos de corrupción y entregaron cartas de libertad como naipes a la Garduña. Ante la posibilidad que las consejeras José López y Ana Paola Jol ocupen cargos en el servicio exterior, el Congreso Nacional aprobó este martes una reforma a la ley electoral orientada a otorgar licencias no remuneradas al Pleno del CNE para abandonar temporalmente su cargo por mientras asume otra función. Así como cualquier empleado público puede pedir licencia, aquí como cualquier diputado puede pedir licencia, que los consejeros actuales y futuros puedan pedir licencia para desempeñar otro cargo, sin goce de sueldo. Eso es lo que aprobamos el día de hoy, algo bien sencillo para que los consejeros que pidan un permiso o una licencia al Congreso lo puedan aprobar. Las consejeras serán sustituidas por interinos que serán nombrados por el Congreso Nacional mientras dure la licencia no remunerada, pero podrán reincorporarse con una notificación. La propuesta de segunda vuelta electoral vuelve a enredar el debate. Mientras algunos aseguran que no hay votos para aprobarla, otros prometen avances antes de octubre. Analistas se preguntan si existe voluntad real para cambiar las reglas electorales. Las reformas electorales siguen siendo una deuda pendiente, especialmente tras procesos marcados por cuestionamientos y crisis políticas. Sin embargo, aunque son una exigencia ciudadana, algunos como el ex candidato presidencial Salvador Nasralla ya perdieron la esperanza que se concreten, poniendo particularmente en duda la voluntad política para aprobar la segunda vuelta. No van a ocurrir, hombre, están engañando al pueblo. Ahí lo van a ver, la misma paja pasó. Tuvimos un año entero en la casa de Igor Garafulich, el de la ONU, y hablamos y cambio y un montón de cosas, y al final no hacen nada, porque quien decide en Honduras es la cúpula corrupta que está metida con las drogas. No creo que lo haya, porque fíjate que un diputado que metieron a la fuerza en Francisco Morazán es el jefe de la Comisión de Reformas Electorales del Congreso, y ya dijo de entrada, segunda vuelta no existe. Nasralla sostiene que no existen condiciones reales para aprobar las reformas electorales y advierte que el tema de la segunda vuelta ya ha sido descartado. Al respecto, Antonio Rivera, quien preside la Comisión de Reformas del Legislativo, negó ese extremo y aseguró que la segunda vuelta es uno de los principales temas en discusión. Sí van a haber reformas electorales. El tema de la segunda vuelta es un tema difícil, porque es un tema de ver porcentajes y de ver fechas. ¿Con cuánto no iríamos a segunda vuelta? ¿Con 30, con 35, con 40, con 50%? ¿Pero no ha descartado la segunda vuelta, diputado? No se ha descartado. Se va a discutir, se va a analizar si es bueno para Honduras o no es bueno para Honduras. Es decir, esa es una de las reformas electorales. Hay 10 más todavía, pero se va a discutir. Rivera incluso sostuvo que si de aquí a octubre no se logran avances concretos, pondrá a disposición su cargo como titular de la comisión. Para este especialista en temas electorales, la situación no sorprende. Y a su criterio, los partidos políticos rehúyan a aprobar una segunda vuelta electoral por un poderoso motivo: sus intereses partidarios. La ciudadanía se ha dado algunas muestras de madurez política, pero los partidos políticos se resisten, pues entiendo que se benefician del estado actual de las cosas, en el que hasta ahora pues han decidido bajo qué reglas y juegos pues avanzar en política, pero sin importar de alguna forma lo que la ciudadanía piense o dictamine. En un país donde las elecciones han generado divisiones, la segunda vuelta podría convertirse en una herramienta de mayor credibilidad y estabilidad. Ahora el reto es que los actores políticos hagan a un lado sus intereses partidarios y piensen en la estabilidad y la democracia de Honduras. Gabriela Lobo, Telenoticias. Bueno, siempre con Gabriela Lobo. Está en Casa de Gobierno, la primera sesión de Consejo de Ministros. La gran expectativa es lo que se está decidiendo en este momento, así que vamos contigo. No ha terminado la reunión, pero que nos anticipes, Gabriela, cuáles son los temas que en este momento ahí se están discutiendo. Buenas noches.
Buenas noches, Renato, Cristina, televidente de TN5 Estelar. En efecto, así como usted lo indica, pues a esta hora continúa este primer Consejo de Ministros. Son las 9:13 de la noche, empezó a las 6 de la tarde y todavía pues continuamos nosotros esperando. Es importante destacar que pues este primer Consejo de Ministros da pie precisamente a que arranque formalmente pues la coordinación administrativa de este gobierno. Son varios los temas, como usted lo estaba señalando en este momento, los que se están abordando en este momento en este Consejo de Ministros. Sin embargo, se nos ha informado que se está priorizando con el tema de la discusión del presupuesto de la República, enfocándose específicamente pues en eventuales ajustes financieros y nuevos decretos ejecutivos que sirvan para trazar la hoja de ruta que seguirá el gobierno durante los próximos años. También es prioridad la discusión de la reestructuración estatal para recortar el presupuesto. En este sentido, déjeme informarle que se nos ha informado que son al menos 21 las instancias gubernamentales que estarían siendo o bien eliminadas o absorbidas por otras entidades del Estado, pues para precisamente pues recortar este presupuesto. Sobre este tema, más temprano, este martes, Aníbal Erler, el secretario de Infraestructura y Transporte, pues habló sobre esta temática e informó específicamente que ellos, como la CID, estarían absorbiendo algunas instancias como IDECOAS y el FIS. Escuchemos a continuación. La idea es estar entre 20 y 21 secretarías, actualmente creo que son 36 secretarías, estar entre 20 y 21 buscando la eficiencia, que cada una de las secretarías agarre su tema. Por ejemplo, nosotros debemos encargarnos en su totalidad de la infraestructura nacional, ya sea en infraestructura carretera o de otro tipo. Entre otros temas, Renato, pues también se estaría analizando, discutiendo, mejor dicho, algunas de estas emergencias, la emergencia en salud y la emergencia también en infraestructura vial, que sabemos ya han sido aprobadas anteriormente, el tema de seguridad, educación, y este Consejo de Ministros también es propicio para que cada uno de los funcionarios le presente un informe muy detallado al presidente Narri Asfura sobre la situación en que han encontrado ellos las instituciones que presiden. Esto es lo que puedo informarle de momento. Vamos a seguir pendientes mientras tengamos más información y los resultados de este primer Consejo de Ministros. Regreso con usted al estudio. Muchas gracias, Gabriela Lobo. O sea que tendremos una larga noche porque van a salir a dar una conferencia. La vamos a resumir, pero estoy seguro que al menos 10 minutos para desarrollar todos los temas tratados en este Consejo de Ministros. Vamos a la primera. A través de su cuenta de red social X, la congresista estadounidense María Elvira Salazar aplaudió al presidente Narri Asfura por cancelar el convenio de Honduras con los médicos cubanos. De manera textual escribió que esta misión era un negocio disfrazado de solidaridad para explotar a médicos cubanos como mano de obra esclava. Añadió que el régimen en Cuba financiaba la represión en la isla mediante los convenios con los médicos cubanos. Se empieza a cerrar el ciclo de la esclavitud moderna del castrismo en nuestro hemisferio, posteó. Finalmente expresó que la libertad avanza y la dictadura en Cuba retrocede. En esos mismos términos se pronunció el congresista republicano Carlos Jiménez. Felicitamos al nuevo gobierno de la hermana República de Honduras por eliminar sus acuerdos con la dictadura asesina en Cuba. Basta ya de la mano de obra esclava de médicos cubanos, escribió. Este miércoles expira el convenio sanitario entre Honduras y Cuba, que incorporó al menos 120 médicos especialistas al sistema público. Su posible no renovación genera posiciones encontradas. Pacientes destacan el alivio económico, especialmente en cirugías oftalmológicas, mientras el Colegio Médico anuncia que gestionará especialistas nacionales para cubrir las plazas. A pocas horas de vencerse el convenio sanitario entre Honduras y Cuba, el cual tuvo una vigencia de 2 años, ex embajadores del criterio que la decisión de no renovar obedece a presiones de Estados Unidos y a un cálculo político estratégico de la administración hondureña para evitar fricciones con su principal socio comercial. Se siente pues que ha sido una presión del mismo señor Trump a establecer un marco de nuevas relaciones con Cuba. Incluso ellos también están aproximándose a Cuba, tratando de buscar una salida a la crisis cubana. Y me parece que quizás acá haya alguna pequeña presión o fuerte presión del señor Marco Rubio,
que ha mantenido un discurso contrario a este tipo de contrataciones. El convenio contempla la labor de al menos 120 médicos desplegados en varias zonas del país y especializados en diferentes afecciones como oftalmología. Para los pacientes, el servicio presentó un alivio económico ante la falta de recursos. Ahora instan al gobierno por la continuidad. Me gustaría hacerle un llamado al gobierno central para que los dejen, porque sí, habemos bastante gente necesitada sobre de la vista que no hemos logrado en otra parte, sino que aquí venimos a lograrlo en menos de poco tiempo, pues. Si pueden renovar el contrato, si existe voluntad política de hacerlo, háganlo por el pueblo hondureño, por personas que podemos beneficiarnos de esta cirugía. Sin embargo, autoridades del Colegio Médico de Honduras informaron que han iniciado el proceso de contratación de especialistas en oftalmología para cubrir las vacantes en las clínicas de Santa Bárbara y Tegucigalpa. El gremio reconoció que la oferta de especialistas es insuficiente para satisfacer la demanda de pacientes. Parte del Ministerio de Salud se nos contactó para que pudiéramos nosotros, como Colegio Médico de Honduras, acercar a médicos oftalmólogos, y ya el día de hoy acercamos 2 médicos para que puedan cubrir la clínica de Imprema, y estamos en pláticas con otros 6 médicos oftalmólogos del país, algunos de ellos que fueron también a estudiar a Guatemala, que están en proceso de homologación de sus títulos, para que puedan ir a Colinas, que es donde se ocupa en ese momento la urgencia. Frente a estos desafíos, los expertos cuestionan que acomodarse a la política norteamericana constituye una conducta de sumisión y no de independencia, afectando con ello a hondureños que requieren de un tratamiento médico. Nos va a marcar una pauta este gobierno. Si se acomoda a ese tipo de políticas norteamericanas, significaría entonces que hay también una pequeña o fuerte conducta de sumisión y no de independencia frente a una realidad como esta, en donde estamos tratando personas que requieren urgentemente un tratamiento clínico. Entre incertidumbre y agradecimiento, los pacientes reconocen la calidad del servicio recibido de forma gratuita, mientras el Colegio Médico sostiene que nunca ejercieron de forma legal en el país. Danilo Hernández, Telenoticias. Es una de las decisiones más sensitivas y controversiales del gobierno de Narria Fura que comienza. Porque si hay algo que aprecian los hondureños, son a los oftalmólogos cubanos, a estos médicos cubanos que se dedican a curar esas patologías de los ojos. Esperamos que haya suficiente oftalmólogo en Honduras para cubrir estas vacantes que dejarán en estas clínicas los médicos cubanos. Porque insisto en esto, soy reiterativo, si hay algo que los hondureños aprecian, porque es una enfermedad muy común entre los hondureños, la vista, los ojos, es que si van a terminar con este convenio, si no lo van a renovar, que esas clínicas oftalmológicas queden cubiertas en las mismas condiciones que los hondureños tenían con los médicos cubanos. Por eso digo, es una decisión bastante sensitiva, pero forma parte de ese alineamiento que lo ha aceptado, lo ha admitido la propia canciller de la República, que estamos en un alineamiento en función de los grandes intereses y objetivos del gobierno norteamericano, que cree que los médicos de esa nación caribeña son explotados vilmente por lo que llaman la dictadura castrista. Reciben $8,000 por cada médico, le dan un poquito a los médicos cubanos, la isla se queda con el resto, y por eso la argumentación de Estados Unidos. Y Honduras se ha alineado totalmente con esa exigencia estadounidense. Pero lo que importa ahora es que suplan esas clínicas oftalmológicas en las que se desempeñaban los médicos cubanos con médicos nuestros, y que hayan suficientes médicos nuestros ahí en esas clínicas. Si no, ya verán ustedes en los próximos meses los cuestionamientos y los reclamos de la población que asiste continuamente a esas clínicas oftalmológicas. Este martes entró en vigencia un nuevo arancel global del 10% aplicado por el presidente estadounidense Donald Trump a través de una orden ejecutiva proclamada el pasado viernes, luego que la Corte Suprema determinara que los aranceles que había impuesto, amparándose en la Ley de Emergencia Nacional, fueron ilegales.
El nuevo impuesto aplica a la mayoría de los productos importados por Estados Unidos y estarán vigentes por un periodo de 150 días bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Y durante el fin de semana anunció Estados Unidos que están trabajando para elevar la tasa al 15%, y lo dijo el mismo Donald Trump. Según la orden ejecutiva, quedan excluidos del recargo productos estratégicos como energía, minerales críticos y ciertos bienes agrícolas, entre ellos la carne de res, tomates y naranjas. De igual forma, medicamentos, vehículos, productos aeroespaciales y textiles que ingresan bajo acuerdos como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, es decir, el CAFTA-DR, lo que incluye a Honduras. La administración Trump advirtió que los aranceles seguirán siendo una herramienta clave para proteger la economía estadounidense y reequilibrar sus relaciones comerciales. De la agenda a tratar esta noche. Luego se dio a conocer la discusión y aprobación del proyecto del decreto ejecutivo PCM de eficiencia y modernización del Estado, que seguimos en el trabajo de este PCM, pero antes de ello se solicitó a cada secretario de Estado que en el término de 2 semanas a partir de hoy puedan entregar un informe detallado de cómo recibieron sus instituciones financieramente para poder así ordenar la casa y así proseguir en la planificación del Estado. Este informe debe detallar la situación financiera, de recursos humanos, de bienes y de ejecución de proyectos de los mismos. Luego se prosiguió con la discusión del proyecto de ejecutivo PCM de eficiencia y modernización del Estado, que entre algunos de sus considerandos indica que el numeral 3 del artículo 22 reformado de la Ley General de Administración Pública establece clara y expresamente que es atribución del Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado crear, modificar y fusionar o suprimir dependencias del Estado hondureño. Considerando también que se ha evidenciado la existencia de duplicidad de competencias, dispersión administrativa, debilidades organizacionales y sobrecarga presupuestaria en las instituciones gubernamentales, se ha dado inicio con la discusión del PCM, entre las cuales entre sus primeras propuestas está derogar el decreto ejecutivo PCM de 056-2019 y consecuentemente con ellos suprimir SEDECOAS, que era la Secretaría de Estado en los despachos de desarrollo comunitario, agua y saneamiento en Honduras. Puesto que ya existe el SANA, tener duplicidad de funciones en 2 secretarías es muy oneroso para el Estado. Todo lo relativo a infraestructura comunitaria que estaba en SEDECOAS pasará a la Secretaría de Infraestructura. Asimismo, cumpliendo con el mandato legal de la Ley Marco de Vivienda y Asentamientos Humanos de 2019, la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos absorberá la Comisión Nacional de Viviendas y Asentamientos Humanos, el Programa Nacional de Viviendas y Asentamientos Humanos y el Fondo Social de la Vivienda, pasando a ser una secretaría operativa únicamente con 60 personas. Se suprime también la Secretaría de Planificación y Estrategia. Recordemos que dentro de esta secretaría se encuentran instituciones como Canal 8, que para sorpresa nuestra habían un poco más de 620 personas, sin saber al día de hoy exactamente cuáles eran sus funciones y por qué. Se suprime también la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Secretaría de la Presidencia, ministerio que básicamente fue creada para dar seguimiento a otro ministerio. Se crea el Programa Presidencial para el Fortalecimiento y Descentralización y dar impulso a la ley de descentralización misma, que fue aprobada en 2016, pero que entró en vigencia hasta 2021. Para dar impulso a esta ley, con el acompañamiento del Ministerio de Gobernación, Justicia y Descentralización y los 298 gobiernos locales, se crea este programa presidencial hasta que esta ley pueda generar toda la normativa, todo el impulso y todas las condiciones para que
se lleve a cabo todo el programa y la visión que tiene nuestro presidente con los 298 alcaldes. Al momento de levantarme del Consejo de Ministros ha quedado en discusión el fortalecimiento de un sistema de integridad al servidor público y prevención y control anticorrupción. Este es un PCM que tiene un poco más de 25 artículos. Vamos en este preciso momento por el artículo 8 aproximadamente. Así que mañana, en horas de la mañana, yo les daré más información, porque luego de terminar este PCM seguiremos con un segundo PCM que se tiene que abordar esta misma noche, que es para incorporar el puerto de Enecán dentro de la prioridad a rehabilitar en este momento. El puerto de Enecán es un nervio sensitivo del desarrollo de nuestro país en la zona sur y está a punto de colapsar. Hay que intervenirlo de inmediato. A eso iremos una vez que terminemos el PCM, en el que pretendemos eficientar el dinero del pueblo hondureño. Es preciso mencionar que solo en planilla el gobierno anterior aumentó 20.000 millones de lempiras. Eso no lo podemos seguir permitiendo. Cada lempira que llegue del pueblo hondureño debe ser invertido en las prioridades de la agenda presidencial, que es educación, salud y seguridad. Muchas gracias por su tiempo y mañana con todo gusto nos volvemos a ver. Compareció ante ustedes el ministro en los despachos de comunicación y estrategia, José Augusto Argueta. Les invitamos a que sigan informándose a través de los canales oficiales de Casa de Gobierno y muchísimas gracias por su paciencia. Renato, bueno, como ustedes ya han escuchado, esta es parte de la información que se ha brindado, a pesar de que hasta el momento no ha concluido el Consejo de Ministros. Todavía siguen los funcionarios, entre otras cosas, pues ya pudimos escuchar, se están trabajando en varios PCMs y se ha pedido a todos los funcionarios que en 2 semanas específicamente pues den un informe detallado de la situación financiera, también la situación de recursos humanos y la ejecución de proyectos en que han encontrado sus respectivas instituciones, las instituciones que presiden. También, pues, como ya nosotros lo habíamos anunciado previamente, se está abordando el tema de la fusión, eliminación de algunas instituciones. Y bueno, ya se ha hablado específicamente que se suprimirá SEDECOAS, también que se absorberá el Fondo Social de la Vivienda, ahora va a ser una instancia más operativa, se va a suprimir sobre todo la Secretaría de Planificación y Estratégica, donde había más de 600 empleados que no se sabe específicamente qué funciones eran las que realizaban. Y por último también el ministro ha dejado claro que el gobierno anterior aumentó al menos 20.000 millones de lempiras solamente en planilla y que estos fondos debieron ser definitivamente dirigidos a la educación, salud y todas las necesidades del pueblo hondureño. Renato, el Consejo de Ministros pues continuará, van a dar más detalles mañana, eso es lo que puedo informarlos en este momento. Y muy bien priorizado, Gabrielita Lobo, muy bien priorizado. Esto que ha revelado el gobierno, que se crearon planillas en los últimos años por 20.000 millones de lempiras. 20.000 millones de lempiras. Fuera de que se suprime SEDECOAS, que la oficina del exministro Ricardo Salgado también, para utilizar un término popular, queda ulé, que el Canal 8 tiene 600 empleados, más que la Corporación Televicentro, que tiene, ¿cuántos años? Como 60 años, más de 60 años de existir. Destacan en este primer informe. Destacan en este primer informe. Pero la noticia se resume en esas planillas por un monto de 20.000 millones de lempiras que se han criado. ¿Se imaginan ustedes que no harían todos los hospitales públicos del país, todas esas clínicas oftalmológicas con 20.000 millones de lempiras? Vamos a estar pendientes de más elementos que surjan del Consejo de Ministros.
El presidente Henry Fura sostuvo una reunión en Casa Presidencial con representantes del Grupo Banco Mundial con el objetivo de fortalecer la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo del país. Durante el encuentro, las partes analizaron temas prioritarios como el fortalecimiento del sistema sanitario, la modernización sostenible de la infraestructura vial, la generación de empleo y el impulso de un marco jurídico sólido que consolide la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. En diferentes áreas, dándole prioridad, por supuesto, al tema de la salud, también a la infraestructura. Hay un especial enfoque en lo que va a ser los proyectos de vivienda por parte del presidente Fura, y también vamos a revisar lo que podría ser una evaluación al pasivo de deuda que tiene nuestro país. Utilizar los diferentes mecanismos que tenemos desde el Grupo Banco Mundial, o sea, por la parte del sector público, también apoyando al sector privado y ver cómo podemos tener más inversión, promover más inversión en el país y más desarrollo y crecimiento. Las autoridades del Banco Mundial reafirmaron su respaldo a Honduras como socio técnico y financiero y destacaron la necesidad de promover un entorno que estimule la inversión, fomente empleo de calidad y amplíe las oportunidades económicas para la población. Crecen las dudas por la lluvia de embargos laborales que mantienen en rojo la cuenta única del Tesoro. Más de 3.900... Nunca antes el cambio de gobierno arrancó en sus primeros 26 días con embargos laborales cercanos a los 4.000 millones de lempiras, cuando mucho en 5 años los reclamos llegaron a los 10.000 millones. Cuando uno analiza el histórico, en 5 años el nivel de embargos que recibió la cuenta única del Tesoro fue de cerca de 10.000 millones de lempiras. Entonces, prácticamente en estos días que ha transcurrido el presente año es casi la mitad de lo que vimos en 5 años. Llama la atención que de los más de 1.034 millones de lempiras de embargos del gobierno central, el 97.6%, o sea, 1.010 millones, son de Sedesol y en las instituciones desconcentradas. De los 2.663 millones, el 62%, 1.665 millones van para exempleados de Hondutel. La pregunta aquí es quién desde la oscuridad y la impunidad creó toda esta sospechosa trama para drenar fondos del erario. Hay demasiados trazos que me hacen ver o creer que aquí hay gato encerrado para simplemente estar ordeñando el Estado de esta manera y además llevándose una cantidad de recursos que vamos a seguir en lo mismo, sin medicinas, sin carreteras, sin trabajo, sin un montón de cosas, solo porque hay una colusión en contra de qué. En todo caso, el afectado aquí es el Estado, que compite en franca desventaja con bufetes privados, coludidos con funcionarios de gobierno y del Poder Judicial, que esta vez quebraron la alcancía pública de un solo golpe para llenar sus bolsillos, sin mayor espera ni demora. Que se sancione a los jueces que cometieron alguna situación arbitraria, que se sancione a los abogados, que se sancione a los jefes de recursos humanos que no observaron la ley para hacer, pero que seamos implacables con eso. No importa de qué partido sea, no importa si es amigo o no es amigo. Y es que los casi 4.000 millones de lempiras, una parte ya está en cuentas particulares y otra en camino, fuera del alcance de quienes mueven los hilos de las finanzas públicas. La versión más cercana es que en 4 años en el Poder Judicial se creó una especie de represa de demandas laborales que se soltaron de una sola vez a finales del gobierno anterior, cuando se dieron cuenta que el resultado de las urnas no les era nada favorable. En efecto, trasciende una trilogía en el gobierno anterior entre Casa Presidencial, Poder Judicial y poderosos bufetes de abogados que levantaron una represa de demandas laborales que abrieron días después de las elecciones generales. Pues aparentemente fue una presa que se fue quedando en los juzgados y que decidieron liberarla en estos primeros días de gobierno. Realmente es un tema preocupante porque sabemos que hay gastos ineludibles que hay que financiar con el presupuesto general de la República. También se investiga si con esta lluvia de embargos laborales pretendieron contaminar los inicios del gobierno actual al dejar en cero la cuenta única del Tesoro y que no alcanzara para pagar salarios, sobre todo a maestros y el personal de salud, suficiente para poner el país de cabeza. Ulises Aguirre, Telenoticias.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se reunió con representantes de la FENAC, quienes entregaron una serie de propuestas orientadas a fortalecer la producción nacional y respaldaron la iniciativa de una nueva ley de reactivación agropecuaria. Durante el encuentro, Ferreira subrayó la necesidad de reactivar el proyecto Vaso de Leche dentro del programa Merienda Escolar, como mecanismo para impulsar la producción láctea y apoyar a los productores. También planteó la importancia de fortalecer la Comisión de Agricultura y Ganadería en el Poder Legislativo, garantizar un acceso ordenado a la tierra y recuperar el mercado taiwanés para dinamizar la producción camaronera y generar empleo en la zona sur del país. Los productores expresaron su disposición de trabajar de manera coordinada con el Congreso para consolidar medidas que estimulen el crecimiento del sector agropecuario. Héctor Ferreira es el presidente de la FENAC. Honduras, a través de Café Marcala y la empresa Comsa, marcaron un hito en la caficultura hondureña al enviar este martes a Francia un contenedor de 418 quintales de café oro, libre de deforestación y completamente trazable. El cargamento cumple con los estándares del Reglamento de Cero Deforestación de la Unión Europea, demostrando que es posible garantizar origen, calidad y sostenibilidad ambiental con la participación de pequeños productores. Como antecedente, la Unión Europea aprobó el Reglamento de Productos Libres de Deforestación, que exige que productos como el café exportados a su mercado no provengan de áreas deforestadas después de 2020 y cuenten con geolocalización y trazabilidad verificable, aunque su aplicación fue aplazada hasta diciembre de 2026 o 2025. Las empresas importadoras ya están ajustándose a la normativa. La embajadora de Alemania en Honduras, Daniela Volk, dijo este martes a TN5 que varias empresas de su país están poniendo sus ojos en Honduras como un destino atractivo para nuevas inversiones y generación de empleo, destacando el clima de mayor seguridad jurídica y las oportunidades en distintos sectores productivos. Además, señaló que productos hondureños, entre ellos el café, han logrado posicionarse en el mercado alemán. Honduras de verdad ofrece muchísimas oportunidades. Lo que es muy importante para la empresa alemana es la seguridad jurídica. En eso creo que vamos buen camino y lo que a las empresas alemanas también les importa mucho es crear puestos de trabajo aquí, de calificar a sus empleados, así que siempre es una inversión muy integral y también Alemania en sí puede también ser muy interesante para empresas hondureñas como mercado de exportación. Ya somos el importador más grande del excelente café hondureño en Europa y eso también se podría dar para el chocolate, eso también se podría dar para frutas tropicales. Entonces tenemos una agenda muy completa. La diplomática también enfatizó que Alemania mantiene activos sus programas de cooperación en el país con una cartera cercana a los $20 millones destinados a proyectos en áreas claves para el desarrollo y fortalecimiento institucional. Bueno, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Las temperaturas pues se han mantenido frías en las últimas horas sobre el territorio nacional. La parte delantera del frente frío ya se encuentra sobre Nicaragua, pero la masa de aire polar continúa descendiendo a través de los vientos en ráfagas que producen algunas temperaturas, pero las sensaciones térmicas son menores, incluso justamente por esas ráfagas de viento que arrastran esa masa de aire polar modificada, como lo estamos viendo en estas imágenes. Sin embargo, las lluvias, como ya se los habíamos anticipado, van desapareciendo y para esta jornada de miércoles pues tendremos este panorama. Ya no tendremos presencia de lluvia en el territorio hondureño, pero sí pues el amanecer frío que se reporta sobre muchos sectores del territorio nacional, y en el transcurso de la jornada las temperaturas se van modificando. La humedad de hecho es bastante baja ya para esta jornada en la mayor parte del territorio nacional, y esperamos que los vientos que estaban llegando del norte se modifiquen un poco para esta jornada de miércoles hacia horas de la tarde y cambien al noreste, y para el día jueves cambien totalmente al este. Entonces todavía pues las ráfagas de viento de 67 y 66 kilómetros por hora en zonas de La Paz, áreas del centro y algunos puntos de la región occidental y oriental. 3.2 metros la altura del oleaje, todavía para esta jornada de miércoles hay que tener un poquito de precauciones, mientras las temperaturas, el punto más frío se está reportando en Lempira, en zonas altas de Lempira, hasta 3 grados
descienden las temperaturas, 12 aquí en Tegucigalpa, solo en horas del amanecer, 7 en sectores cercanos a Marcala y también entre El Paraíso y un poco de los municipios aquí de Francisco Morazán, entre Cantarranas, Talanga, pues las temperaturas también con algunos descensos, zonas altas de Comayagua con 6 grados. Estos son los reportes de amaneceres fríos, pero durante la jornada de este miércoles ya suben a 28 para horas del mediodía, 2 de la tarde, esperando 26 y 27 en el norte, 29 en zonas del occidente, 38 en la zona sur, muy caluroso, y 29 sobre zonas de Olancho. Es decir, que ya nos vamos a quedar solo con el amanecer frío, mientras las temperaturas se van recuperando en el transcurso de esta jornada de miércoles y el índice ultravioleta ya se presenta peligroso hasta de 13 en buena parte del territorio hondureño. A tomar en cuenta ese pronóstico, cuidarse mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Una mujer identificada como Catalina Vázquez, de 55 años, fue asesinada por un hombre que intentó abusar sexualmente de ella en la aldea Victoria de Curarén, Francisco Morazán. Durante el ataque, un hijo de la víctima, un menor de 17 años, resultó gravemente herido al intentar defender a su madre. Entre las 11 de la noche del día de ayer y las 12, este caballero se encontraba bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, según la narración de los testigos y algunas pruebas que nosotros hemos recolectado. De hecho, él no es pareja de la víctima, es un vecino, y se supone que según la apreciación de la escena del crimen, él intentó abusar de ella, y el menor intentó pues intervenir, pero lastimosamente pues él salió herido de gravedad y fue llevado al hospital. ¿Con arma blanca fue? Sí, utilizó un machete y un cuchillo. El presunto agresor fue capturado horas después del ataque por agentes de la Policía Nacional en la aldea Corralitos. Tras su captura manifestó arrepentimiento y pidió perdón a los familiares de las víctimas. Como le digo, tomado, nunca me ha sucedido eso. ¿Se arrepiente? Amigo, ¿Qué decirle a los familiares? En este momento también hay un menor de edad que se debate entre la vida y la muerte. ¿Qué decirle a la familia? Pues que, no sé, que voy estoy consciente de pagar lo que... ¿Por qué la mató? Pues de puro gusto, sin tener ¿Andaba problemas. tomado, amigo? Tomado. ¿Drogado? ¿Quiso violar No, usted, amigo? No. ¿Pero qué ocasionó, qué lo hizo que matara a esta señora? ¿Qué le dijo ella? Pues no sé, no, nada. Amigo, ¿es violento usted? No, yo siempre soy tranquilo, yo nomás... ¿Viendo esta cámara le pide perdón a la familia? Sí, claro que sí. García Alvarado, quien está casado y es de oficio agricultor, fue puesto a las órdenes de la justicia, acusado de femicidio agravado y asesinato en su grado de tentativa. TN5 en línea es presentada por La Curazao, el pase mundialista. Vive de cerca el fútbol con tus compras. Gana uno de los viajes al mundial, todo pagado, con Credi Oportunidad. Tras la muerte violenta de una dama presuntamente por un vecino al resistirse a una agresión sexual en Curarén, Francisco Morazán, el hecho ha causado indignación en los internautas de las redes sociales y exigen castigo para el responsable. Para el caso, Omar López escribió: "Ya basta de tanta violencia, queremos leyes más severas. Diputados, pónganse a trabajar por un código penal severo que haga que el delincuente lo piense 2 veces". Edith Reyes: "Sinceramente es indignante la violencia en contra de las mujeres. Somos tan vulnerables, parece que no tuviéramos derechos. Que Dios nos proteja". Maribel Santos dijo: "No quieren aprobar la pena de muerte". Baudilio Valle: "Ya basta de tanta criminalidad sin castigo". Y Morales Hernández: "Si las leyes fueran más severas en Honduras cambiaría todo. Ojalá y nunca lo dejen en libertad porque ese es un monstruo que merece ser castigado. Pero los políticos solo están interesados en el poder", escribió este usuario. La investigación por el crimen del estudiante de medicina Valeria Alvarado Borjas avanza. Autoridades no descartan más capturas, además de los 2 sospechosos en prisión preventiva, presuntamente vinculados a la Mara Salvatrucha. Según las líneas de investigación, la joven habría sido vigilada antes del ataque. Mientras tanto, vamos a continuar en el lugar. Aunque el móvil aún no se define, las investigaciones en el caso del asesinato de la joven Valeria Alvarado Borjas avanzan, según las autoridades de la Dirección Policial de Investigación Criminal, que vinculan a los 2 detenidos con la Mara Salvatrucha, además de indicar que aparentemente a la joven ya se le daba seguimiento.
Pues presumimos por el modo de operar que ya se tenía perfilado que sí. Ayer yo hacía referencia de que ellos buscaron el momento de mayor vulnerabilidad de la víctima para poder hacer la privación injusta y después cometer el segundo hecho. Para que ellos actúen de la forma que hicieran, solo podría haber una de dos vías. O les interesaba porque ya la habían perfilado para efectos de un posible secuestro, que vimos que no fue así, o alguien que solicitó sus servicios para realizar estas acciones contrarias a la ley. Por este asesinato, tras comparecer en audiencia de declaración de imputado, permanecen en el Centro Penal del Progreso Ariel Alexander Boquín y Denis Alexander Galván. Este último, según las autoridades, ya era investigado por acciones ilícitas anteriores. Producto de los procesos de investigación anteriores es que se lograron obtener 3 órdenes de captura para él y otros miembros del grupo al cual pertenecen. La persona que se le ejecutaron las órdenes de captura el domingo por la tarde es Alia Galván, la persona de 29 años. Y como le digo desde el principio, esta persona, en base a las investigaciones previas que se vienen arrastrando desde el año pasado, se le hace esa posible vinculación con la Mara Salvatrucha. La audiencia inicial contra los imputados, que enfrentan cargos por asesinato, privación ilegal de la libertad agravada, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de armas, se ha programado para este jueves, y en el Ministerio Público no se descarta la posibilidad de ampliar el requerimiento fiscal. Se manifiesta que posiblemente puede haber una tercera persona. Por ende, se ha solicitado a los peritos correspondientes todas estas diligencias, ya fueron juramentados por el juez que lleva la causa. Esperamos hacer los vaciados telefónicos, entre otros elementos, para establecer si efectivamente hay más personas vinculadas a este hecho. El crimen ha generado una serie de reacciones entre defensoras de mujeres. Muchas mujeres, como el caso de Valeria, que fue asesinada y tenía un reporte de una semana previamente desaparecida, cuando se capturaron los posibles responsables, se dice que estos ya tenían órdenes de captura, incluso tenía procesos abiertos. ¿Cómo es posible que con ese nivel de información estos hombres continúen en la calle? O sea, justamente es una responsabilidad del Estado. La joven Valeria Alvarado era una estudiante de medicina, tenía 20 años y quienes alzan su voz por este asesinato indican que se investigue a profundidad para evitar que hechos como este se repitan. El Foro de Mujeres por la Vida se ha pronunciado este martes ante la imparable ola de violencia contra mujeres en el país. A su vez, condenar los 36 feminicidios que se reportan en lo que va del 2026, según sus registros. Además, denunciaron que la desaparición de mujeres sigue siendo una deuda histórica del Estado, ya que existe un vínculo entre este flagelo y el feminicidio. Las primeras horas cuando una mujer o una niña desaparece o cualquier persona son cruciales, ¿verdad?, para poder saber y poder prevenir que esta persona se le quite la vida, ¿verdad? Sin embargo, las familias denuncian y las autoridades continúan haciendo caso omiso a trabajar en función de encontrarla, ¿verdad? Nosotras hemos encontrado en algunos de los casos, porque nos involucramos y porque estamos ahí en la búsqueda. Son situaciones graves que están enfrentando las mujeres y le están dando realmente un permiso a los agresores porque no están generando las sanciones y no se trata solo de sanción, se trata de investigación, de construir realmente una justicia para las mujeres. Desde esta plataforma reiteran el llamado para que se generen estrategias claras de búsqueda, prevención y protección, así como una acción institucional tras una desaparición. Y en otra información de las que más han generado opinión pública desde el fin de semana, la muerte de Nemesio Cervantes, el Mencho, sacude al cártel Jalisco Nueva Generación en México y enciende alertas en Honduras.
La muerte de Nemesio Oseguera El Mencho abre un posible reacomodo dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, una red señalada por operar fuera de México y tejer alianzas para sostener rutas y negocios. En Honduras, expertos advierten que ese reacomodo puede traducirse en presiones y ajustes con socios locales del crimen. Siempre han tenido una vinculación, lo que pasa es que el gobierno poco o nada les ha interesado contrarrestar estas acciones o este flagelo por parte de estos carteles. Sin embargo, cuando ya trasciende muertes violentas en el caso del Mencho, entonces es cuando se tocan estos temas. El punto crítico, según exfuncionarios hondureños, es la alianza con la Mara MS-13, que actuaría como brazo armado y operador local en Honduras. Tras el golpe al liderazgo en México, el temor de los expertos es que surjan disputas por rutas y que aumenten represalias o ajustes entre estructuras criminales dentro del país. Las autoridades del Estado saben quiénes son los líderes de la MS, cuáles son los líderes de la 18, cuáles son los líderes que están del narcotráfico, que están coludidos con el cartel Jalisco Nueva Generación y con el cartel de Sinaloa y con el cartel del Golfo, que tienen presencia en Honduras y saben qué conexiones se tienen con el Tren de Aragua. Fortalecer instituciones como el Ministerio Público, el sistema judicial y la investigación criminal son recomendaciones tomadas de informes e inteligencia citados por especialistas que ubican en Honduras una operación de bajo perfil para traficar droga desde el Mar Caribe, con apoyos estratégicos para mover drogas sin levantar sospechas. Por tal razón, las actuales autoridades tienen que tomar todas las medidas necesarias del caso, legislar, fortalecer las instituciones con la tasa de seguridad y fortalecer las instituciones, el Ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, para que crear un clima de paz en nuestro país y no se nos vaya de la mano y haya de ocurrir una cosa mucho mayor en nuestro país. Analistas dicen que este modelo incluye negocios pantalla en zonas estratégicas y sensibles que podrían incluir actos violentos delegados a socios hondureños como la MS-13. La extradición, según este analista, ha tenido efectos positivos. Lo que pasó en México solo es el reflejo de cómo operan estos grupos delictivos organizados transnacionales, ¿verdad? Y sin duda alguna que en Honduras el tema del crimen organizado es un tema bastante a tomar en consideración y que se encuentra presente en dicha actividad ilícita. El riesgo que enfrenta Honduras es el reacomodo del cártel Jalisco Nueva Generación, que, tras la caída de su líder, refuerce alianzas, rutas y capacidad de fuego de socios locales. Nemesio Oseguera, alias El Mencho, se refugió en una lujosa casa entre imágenes religiosas y su pareja sentimental. Y un rápido resumen: Estados Unidos impone restricciones de visa a personas vinculadas con pandillas. Y además, otra información breve, pues ya por el tiempo. En un operativo realizado en la colonia Luzana de Chamelecón fue detenido un temible cabecilla de la pandilla 18, conocido con el alias de Sailin. Este sujeto, que había salido de prisión hace apenas un mes, es señalado por su vinculación en varios delitos, entre ellos dar orden para asesinar en 2009 al menos 11 jóvenes en diferentes fechas en la colonia La Pradera de San Pedro Sula. Y hoy Israel y Honduras han fortalecido la cooperación en seguridad. El embajador de Israel en Honduras, Nadab Goren, informó a través de sus redes sociales que la seguridad continúa siendo una de las áreas prioritarias en la relación bilateral entre Israel y Honduras. Además, Honduras fortalece investigación financiera con apoyo de cooperación internacional. La Policía Nacional clausuró el proyecto de mejoramiento en la investigación de lavado de activos y actividades ilícitas, desarrollado con el respaldo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, y en articulación con Interpol. El programa fortaleció capacidades técnicas, metodologías y tecnologías para enfrentar estructuras financieras del crimen organizado.
Y un juez de letras designado continúa este martes la audiencia inicial en el proceso contra el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, la diputada Isis Carolina Cuellar y 10 personas más, todos acusados por 67 delitos de fraude durante la jornada. 9 defensas privadas presentaron y ampliaron sus medios probatorios. Y a 4 años de la desaparición de la hondureña Angie Peña en Roatán, el caso entra en una nueva etapa judicial. El juicio fue programado para desarrollarse del 23 al 27 de marzo contra 3 ciudadanos estadounidenses y un hondureño acusado de trata de personas en la modalidad de venta y asociación para delinquir. Mira, y nos llega una información en el ámbito económico-financiero. El Banco Central de Honduras. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. El Banco Central de Honduras, en su condición de ente rector de la política cambiaria del país, aprobó modificaciones a la normativa cambiaria como parte de un plan gradual enfocado en su base inicial en impulsar el acceso a divisas y generar volatilidad en el tipo de cambio en respuesta a la evolución del mercado y las necesidades previstas de los sectores económicos para impulsar la inversión. Es importante comunicar que este plan ha sido construido en el marco de la evaluación y revisión técnica del BCH del sistema de subasta de divisas que se ha venido implementando desde abril de 2023. En este sentido, este primer grupo de medidas están diseñadas para eliminar los excesos regulatorios mediante la simplificación de trámites y reducción de costos administrativos y operativos para los agentes cambiarios y económicos que participan en el proceso de asignación de divisas. En consecuencia, el directorio del BCH aprobó por unanimidad este acuerdo, vigente a partir del 25 de febrero de 2026, contentiva del reglamento para la negociación en el mercado organizado de divisas y sus lineamientos operativos. Estas disposiciones marcan el inicio de la implementación de medidas de primera generación que permiten alcanzar una gestión eficaz. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.